Iglesia Nazaret Central presenta la serie El Libro de Daniel, con el tema ¿Dónde conocer el futuro? Queremos darle la bienvenida a todos ustedes y a los que nos visitan también por primera vez, a los que nos están viendo por Facebook o nos escuchan por radio o en sus aplicaciones, en sus teléfonos, y también a los que están en las salas aparte aquí del templo, que están mirándonos también en la televisión. Sean bienvenidos y estamos muy contentos en este domingo de congregarnos, un domingo nuevamente muy especial. En el primer devocional hemos tenido presentación de miembros, de hermanos que vienen de otras iglesias, ya bautizados, pero creen que Dios los está moviendo para congregarse aquí y tener aquí su familia espiritual. Así que hemos presentado unos 20 miembros que han cumplido su curso de membresía. Y en este devocional luego vamos a tener también bautismos de hermanos que aceptaron a Cristo y que tienen que pasar por el bautismo. Y también hicieron el curso de membresía porque automáticamente al bautizarse también se están haciendo miembros de la iglesia. Así que es un día muy especial para esta congregación. Abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 9. Daniel está teniendo una visión, un sueño y va a hablar. Y en este capítulo se habla de ese sueño y de su interpretación. Cuando estudiamos un libro de la Biblia de principio a fin, eso es lo que sucede. Hay que llegar a textos un poco a veces difíciles o no estudiados, pero cuando estudiamos y agarramos un libro de la Biblia, tenemos que estudiar todo el consejo de Dios. Es muy diferente a hoy predicar de un tema, el domingo que viene de otro tema, porque ahí uno escoge lo que le gusta. Muchas veces no es lo que la gente necesita. Entonces, como estamos estudiando el libro de Daniel en orden, por capítulo, hoy tenemos que estudiar el capítulo 7. Verso 9 dice así: Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un anciano de días, o un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse luego el juicio, los libros fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el anticristo. Y seguí mirando, y ese anticristo fue descuartizado, fue enviado al infierno. Y luego, versículo 13, vi en la visión a alguien de aspecto humano, como un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano de días y fue llevado a su presencia. Y a ese ser como hijo de hombre, como aspecto humano, se le dio autoridad, poder y majestad, y todos los pueblos y naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. Señor, hemos venido a decirte que te amamos. Te hemos cantado a ti, que eres el venerable anciano, el anciano de días, como dice aquí Daniel. Hemos venido a rendirte gloria y pleitesía a ti solamente. Háblanos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo clarificando este texto y haciéndolo sencillo para que todos podamos salir hoy con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el estudio número 7 de esta serie, el libro de Daniel. Y hoy el título de este mensaje es ¿Dónde conocer el futuro? Cuando nosotros comenzamos a estudiar el libro de Daniel, dijimos en el primer sermón que el libro tiene 12 capítulos que consta de 2 partes por la mitad, cada parte. Capítulos 1 al 6 habla de la parte de historia de la vida de Daniel, de cuando él tenía 15 años y fue llevado a Babilonia, y en el capítulo 6 ya es un hombre de 80 y pico de años. Cuando nos acercamos al capítulo 7 hasta el final, hasta el capítulo 12, encontramos que el estilo literario cambia. Ya no es una sección histórica, sino que lo que encontramos aquí es una sección netamente y puramente profética, llena de visiones, de un lenguaje figurado y simbólico, igual que los libros de Zacarías y Apocalipsis.
Y entonces llegamos al capítulo 7, donde se comienza a hablar con imágenes, con todo un arcoíris de imágenes. Y queremos ver lo que el Señor tiene para decirnos hoy en este día. Pero antes de estudiar brevemente el capítulo 7, quiero responder a esta pregunta que a veces la gente se hace. ¿Cuál es el propósito de estudiar la profecía bíblica? Déjeme darle 4 razones. La primera, cuando nosotros sabemos los planes del futuro o para el futuro que Dios tiene, y al estudiar las profecías bíblicas empezamos a ver qué va a pasar el día de mañana, entonces eso nos ayuda a tener esperanza en este mundo convulsionado y a tener paz y a vivir en santidad, porque Dios sigue controlando todo y porque Él es el que escribió el fin desde el comienzo. Segundo, cuando estudiamos la profecía bíblica, estamos estudiando lo que en la Biblia está escrito, lo que está allí en la Biblia. No podemos dejar de estudiarla. Cuando fueron escritos los diferentes libros de la Biblia, casi un 25% de lo que fue escrito era profecía del futuro. Algunas ya se cumplieron, como la venida de Cristo. Pero cuando leemos la Biblia, en el momento en que fueron escritos los textos bíblicos, casi una cuarta parte de toda la Biblia era y es profecía. Así que si no estudiamos estos temas, hay que omitir y quitar de nuestras Biblias el 25% de ella. Tercero, estudiamos las profecías bíblicas porque nos muestran esto, que la Biblia es veraz. Todas las profecías ya cumplidas nos muestran que las profecías que van a cumplirse también se cumplirán 100%, porque Dios cumple lo que dice que va a suceder. Así que cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, encontramos esto: la Biblia es verdadera, es fidedigna, digna de confianza. Y lo que dice que va a suceder, va a suceder. La única religión en el mundo, y hay un montón de religiones orientales, religiones indígenas, ancestrales, modernas, hay un montón. Pero la Biblia es el único libro de texto que tenemos nosotros que contiene profecía que se va a cumplir. No hay ningún libro de cualquier religión que tenga algo de esto. Y las religiones, que hay un sinfín de religiones de todo tipo, que dicen algo de profecía, muchas veces están equivocados. Pero la Biblia no. La única religión que da esperanza en el mundo es la Biblia, es la religión cristiana. No hay ninguna otra. Ni el humanismo, ni el existencialismo, ni todo lo que hay hoy en día presentan eventos que producen esperanza al ser humano. Todo da vuelta en círculos. La reencarnación, que esto, que lo otro, todo da vuelta en círculo. Nosotros tenemos la esperanza. Y es una esperanza no como diciendo, yo espero que el equipo de fútbol mío gane. No, nuestra esperanza es real, basada en hechos reales y concretos de que lo que Dios dice que va a suceder, va a suceder. Y esto se une al punto cuarto de por qué estudiar la profecía bíblica, porque Dios conoce el fin desde el comienzo. Y eso nos ayuda a entender y amar más, como cantábamos, a ese gran Dios que es como es, omnisciente, todo lo sabe, nada le toma por sorpresa, ha escrito el fin de los tiempos desde el comienzo de los tiempos. Así que podemos acercarnos con total tranquilidad y paz y amar a ese Dios que tenemos, el único Dios sabio. Entonces llegamos al capítulo 7 del libro de Daniel. Y quizás algunos de ustedes pensarán, o los que nos están viendo o escuchando, ¿qué tiene que ver un texto de profecía de Daniel capítulo 7 escrito hace 2500 años con mi vida hoy? Yo tengo deudas que pagar, tengo hijos que alimentar, estoy estudiando, no puedo graduar, tengo que hacer la tesis, mi negocio va mal. ¿Qué tiene que ver este texto conmigo? ¿Qué tiene que ver este mensaje conmigo? ¿Acaso la Biblia es relevante, trascendente para los problemas que yo tengo hoy? Solamente póngase a pensar en una pregunta: ¿por qué las cosas están como están en este mundo? Y salga a la gente a preguntarle, pregúntele a los periodistas que hacen las noticias, que escriben los periódicos, pregúntele a los gobiernos del mundo, a cualquier estadista famoso hoy en día. Si usted le pregunta por qué las cosas hoy están como están de mal, le van a decir, la verdad que no sé. Porque pueden explicar las cosas que están mal, pero no pueden diagnosticar el porqué. Esa es la gran diferencia que tenemos los cristianos. Porque en la Biblia se nos explica por qué las cosas están como están.
El tema es que el mundo de hoy, los políticos, los gobiernos, las ONG, dicen que al hacer esto, al hacer lo otro, el mundo va a mejorar, porque el hombre es cada vez más moderno, más sabio, más educado, y si le damos esto, un poco de dinero acá, o cambiamos esta ley aquí, las cosas mejorarán en este mundo. Mentira. El mundo tiene una perspectiva muy positiva del mundo, lo cual es una mentira, es una falacia. Cuando leemos el texto bíblico y las profecías del futuro nos muestran algo totalmente diferente. La Biblia dice que en este mundo las cosas se pondrán mucho peor de lo que estamos viviendo y viendo hoy en día en las noticias. Por eso espero que ninguno de nosotros que dice ser cristiano ponga su esperanza en un político, en una ONG, en una organización social, porque no pueden cambiar este mundo que se va en picada, que está cada vez peor, lo cual la Biblia ya lo ha dicho desde hace miles de años. Basta con leer el capítulo 24 de Mateo o 2 Timoteo capítulo 3. Y allí está el carácter de los hombres de los últimos tiempos y es lo que vemos hoy en día y las señales antes del fin. Créame, el mundo se pondrá peor. ¿Por qué? Porque tiene que ser así, para que luego venga algo nuevo, diferente, de arriba. Y de esto habla Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 comienza diciendo: en el primer año del reinado de Belsasar allí en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y muchas visiones y puso por escrito lo más importante de su sueño y esto fue lo que escribió. Y Daniel entonces va a contar el sueño y luego nos va a decir a partir del versículo 15 la interpretación de ese sueño. No lo vamos a leer todo, pero para que usted vea un poquito que esto no es tan complicado, los que estuvieron aquí hace un mes atrás, cuando predicamos el capítulo 2 de Daniel, recordarán algo. Cuando estudiamos el capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿recuerdan? Y soñó a una estatua. Bueno, el capítulo 7 habla de lo mismo, pero en vez de que Daniel soñara una estatua, soñó 4 bestias. Y en vez de hablar de metales como en la estatua del capítulo 2, oro, bronce, etc., este capítulo presenta más detalles de esos reinos de los cuales hablamos en el capítulo 2. Así que el capítulo 7 de Daniel nos presenta el capítulo 2, pero con más detalles. Cuando leemos en el capítulo 7 de Daniel, vemos el versículo 4, la primera bestia, un león. Versículo 5, la segunda bestia, un oso. Versículo 6, tercera bestia, un leopardo. Y la última bestia, versículo 7, una bestia horrible, dijo Daniel. Ni pudo identificarla. Y luego cuando vemos la interpretación en el versículo 17, Daniel dice, las 4 bestias representan a 4 reinos. Y cuando estudiamos en el capítulo 2, ¿qué fue lo que vimos? Lo mismo, la estatua dividida en 4, que representaba 4 reinos desde Babilonia en adelante. El imperio de Babilonia, los medo-persas, los griegos y los romanos. Ahí están diferenciados los 4 imperios. De eso habla el capítulo 2 y el capítulo 7. Ahora bien, el capítulo 7 agrega otros detalles. El capítulo 7 nos habla de 10 cuernos a partir del versículo 7. Dice que esa última bestia tenía 10 cuernos. ¿Quiénes eran los 10 cuernos? Eran los 10 dedos de barro y de hierro que se presentó en el capítulo 2. Cuando leemos Apocalipsis, capítulo 17, versos 12 y 14, se nos dice que esos 10 cuernos representan a 10 uniones de países antes del fin del mundo. Y cuando vamos nuevamente aquí al libro de Daniel, y encontramos que en el verso 8 se dice que de los 10 cuernos salía un cuerno de esa bestia. ¿Quién es ese cuerno? Cuando leemos en el libro de Apocalipsis capítulo 19, versos 19 y 20, se dice que ese cuerno será la gran bestia, el anticristo, que al final cuando Cristo venga será derrotado. Y podemos leer más del anticristo, un líder político mundial que va a venir trayendo paz al mundo, que es una mentira, que va a querer destruir a los cristianos, a las iglesias. Eso será antes del fin, dice Apocalipsis 19. Así que noten ustedes cómo la Biblia habla de lo mismo. Y nos presenta allí imágenes para que nosotros entendamos este mensaje. No es para cualquiera, es para los que quieren entenderlo.
Ahora bien, volvamos allí al libro de Daniel. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el versículo 24 de Daniel 7, dice que los 10 cuernos eran 10 reyes. Luego va a haber otro rey, versículo 24 del libro de Daniel capítulo 7. Ese será el cuerno, otro rey que hablará contra Dios, oprimirá a los cristianos, verso 25. Dice que a ese cuerno se le quitará poder, versículo 26, cuando venga Jesucristo. Y ese cuerno, como también dice Apocalipsis, será tirado al lago de fuego por toda la eternidad. En este capítulo 7 encontramos también que Dios interviene a partir del verso 9. Aparecen los reinos del mundo que Daniel sueña y luego dice Daniel en el verso 9, pero vi a un anciano de días. Vi luego el Hijo del Hombre, versículo 13, que se le dio reino, poder, autoridad, versículo 14. ¿De qué está hablando Daniel? Cuando nosotros usamos la frase o leemos en la Biblia el Hijo del Hombre, esa es una frase que solo utilizó Jesucristo cuando se refería a sí mismo. En vez de usar el pronombre primero en personal como hacemos nosotros, yo hago esto, yo te digo esto, Jesús muchas veces no usaba el pronombre yo, usaba el pronombre, o la frase mejor dicho, el Hijo del Hombre. ¿Qué dijo Jesucristo? Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, va a juzgar. Dice en Marcos 9:31, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Lucas 9:58, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, etc. Más de 70 veces Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Esteban también habla de él. Cuando está muriendo en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 7, dice Esteban, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Así que ¿de quién estaba soñando Daniel? De Dios el Padre, el anciano de días, que le entregó sus reinos. ¿A quién? A Jesús, al Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús usaba la frase Hijo de Hombre? Porque era un mensaje revelado solo a los que querían escucharle, no para todos. Igual con las parábolas, no todos entendieron. Pero los sencillos entendían, los que le buscaban entendían. Igual Jesús usó la palabra o la frase Hijo de Hombre para aquellos que le buscaban entendieran que estaba hablando de Él. Más de 70 veces usó esa frase. Nadie más la usó. Ni siquiera los discípulos le decían a Él Hijo de Hombre. Era algo propio de Jesús. Y usted dirá, ¿y entonces a mí qué con esto? Que tengo problemas, que tengo que ir al colegio mañana, tengo que lavar la ropa hoy, tengo que pagar deudas, tengo que estudiar, tengo que tomar decisiones. ¿Qué hago con este mensaje de Daniel 7? Dos cosas para tener en cuenta hoy, para que veamos que nuestra Biblia es relevante, que nuestro Dios es trascendente, que nuestro Dios es siempre actual, siempre importante. Dos cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros. La historia de los reinos, del mundo, de los gobiernos, de los países, la podemos ver desde dos ópticas totalmente diferentes, desde dos puntos de vista diferentes. Primero, nosotros podemos leer lo que pasa en el mundo y lo que sucedió en el mundo del punto de vista del hombre terrenal, sin tomar en cuenta a Dios. Y así es como ve la historia pasar la mayoría de los periódicos y los programas de noticias y los libros de historia. Es la historia del hombre que hace sus reinos, que dominan a otros sin tener en cuenta a Dios. ¿Cómo son los reinos de este mundo? Como unas bestias. ¿Qué soñó Daniel? Mire lo que dice Daniel capítulo 7, verso 2. Acá está la característica de los reinos del mundo. Durante la noche tuve una visión, dijo Daniel. Daniel capítulo 7, verso 2. Había un gran mar agitado. Un mar agitado por vientos del cielo. Del mar salían estas bestias, cada una diferente. Cuando en la Biblia se habla de un mar agitado, se refiere al ser humano, a la sociedad
que está en convulsión, en decadencia, agitada. Vayan ustedes a cualquier lugar donde hay gente. La gente está loca, agitada, parece un mar embravecido, lleno de vientos, de olas. Esa es la característica de los reinos del mundo. Son bestiales. Cuando surge uno, ¿cómo surge? Porque derrocaron a otro reino. Trabajan con injusticia, se aprovechan de la gente, trabajan con armas, con corrupción. Son bestias, dice Daniel. Eso es ver la historia del punto de vista del hombre sin tener en cuenta a Dios. Los reinos del mundo están con guerras, los más poderosos se aprovechan de los menos poderosos. Hay violencias y Daniel dice, estos parecen bestias. Los reinos del mundo, ya lo estudiamos hace 2 domingos atrás, crecen, dominan y luego son dominados y caen. Así pasó con Babilonia, el imperio medo-persa, los asirios, los de Grecia. Así pasó con el imperio egipcio, así pasa con los grandes países de hoy en día que conquistan, así pasó con los países hace un par de siglos atrás, como Inglaterra, Francia, que conquistaban en Sudamérica, conquistaban algunos lugares de África y hoy ya no conquistan. Así pasó, como yo les dije hace algunos siglos atrás, con las grandes civilizaciones aztecas, mayas e incas. Y hoy hay que pagar para ver algunos pequeños lugares arqueológicos. Grandes civilizaciones que conquistaron eran bestias y luego fueron conquistadas y murieron. Así pasa también con los presidentes de este mundo. Hitler, Churchill, los faraones, los presidentes de hoy en día. Creen que pueden establecer sus reinos, actúan como bestias, se aprovechan de otros y luego mueren y nadie se acuerda de ellos. Ese es el mundo en el que vivimos. Ese es el mundo que dice aquí Daniel. Un mundo que no va a mejorar, un mundo que se va a poner cada vez peor. Pero luego podemos ver la historia y ver que la Biblia es trascendente y relevante para nuestra situación hoy, porque podemos leer la historia desde el punto de vista de Dios. Que no es una historia de bestias, es una historia diferente. Dice Daniel capítulo 7, verso 9. Cuando yo observé, habían tronos, se sentó el venerable anciano, el anciano de días. Su ropa era blanca como la nieve, hablando de su pureza, de su santidad. Allí habían millones que se inclinaban a él. Miren qué diferente. Ya no hay un mar agitado, convulsionado, en guerras, oprimiendo al más pobre. Ya no hay corrupción, mentiras, olas embravecidas, bestiales. Ahora con este reino hay paz, tranquilidad, seguridad. Esta es la historia desde el punto de vista de Dios, muy diferente a la historia de las bestias de los reinos de este mundo. La gente del mundo no sabe esto. Creen que por ahí, por votar a tal partido político, las cosas se pondrán mejor. Si le hacemos caso a tales organizaciones o ONG, se pondrá todo mejor. No. Dios no dice eso en su palabra. Dios dice que todo se pondrá peor. Pero la historia hay que verla desde el punto de vista de la Biblia, porque Dios tiene control y todo está orquestado para que todo siga adelante, para que todo se destruya y venga luego el reino nuevo del Señor. Con Dios el Padre gobernando, el anciano de días, que eso habla de su eternidad, sin principio, sin fin, aquel que siempre está, aunque los reinos cambien y los presidentes cambien. El que siempre va a estar, como dice el Salmo 90, tú eres refugio de generación en generación. Como dice el Salmo 92, antes que tú crearas la tierra y los montes, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. El que gobierna el juicio, dice aquí en Apocalipsis 7, ante millones de ángeles. Y en este mundo en el cual vivimos, bestial, injusto, rudo, violento, cambiante, confuso, qué lindo es poder descansar en el anciano de días, sabiendo que Él tiene el control de todo y estamos en sus manos y algún día todo estará bien para nosotros. Dele gloria al Señor. Él es el mismo y sus años no tienen fin, dice el Salmo 102, 27. El año de hoy es el mismo, Dios es el mismo hoy que hace 100 años atrás, 200 años atrás, siempre. El mismo inmutable, majestuoso, sentado en el trono, el que gobierna, el que controla, el que escribió el fin desde el principio. Y mientras seguimos viviendo en este mundo, ocupado en las bestias de este mundo,
usted y yo recordemos que Dios sigue en control, intocable, no es influenciado por las bestias o por los gobiernos de este mundo. Para nada. Él es el anciano de días, a quien le cantábamos recién que le amamos, aquel que merece todo el honor y toda la gloria de nosotros. Este mundo va a cambiar para mal, se pondrá peor, pero nuestra esperanza está en el Rey y en su reino que aparecerá, que le va a dar todos los reinos a su Hijo, a Jesucristo hecho hombre, aquel que ha venido a redimirnos y a rescatarnos. El reino de Jesús, un reino que viene de arriba, aquel que murió y resucitó por nosotros, va a gobernar. Dice allí el libro de Daniel, capítulo 7, versículo casi al final, versículo 26. Los jueces tomarán asiento, al cuerno, al anticristo se le quitará poder. Daniel 7, 26. Y se lo destruirá para siempre, que Apocalipsis dice que será en el infierno. Daniel 7, 27. Entonces se dará a los santos, a los hijos de Dios, a nosotros, a los que le amamos a Dios, al pueblo de Dios. Se nos va a dar la majestad, el poder, la grandeza de los reinos, y lo adoraremos y le obedeceremos para siempre. ¿Puede usted seguir confiando en la política? Espero que no. Espero que no. Porque la Biblia nos dice eso: maldito el que confía en un hombre para que las cosas cambien. Nuestra confianza está en el Señor, aunque en estos meses que habrán campañas políticas nos quieran vender que primero es el pueblo, que primero son los pobres, que conmigo en el poder todo va a andar bien, hambre cero para todo el mundo, violencia cero. Mentira, la Biblia dice que eso es una falacia. La guerra va a aumentar, el hambre va a aumentar, las pestes aumentarán, todo estará más caro. La Biblia lo dice. Por eso nuestra confianza en este mundo solo está en nuestro Señor cuando Él venga a establecer su reino. Aquel que no tiene cosas que lo tomen por sorpresa, que no hay juegos de azar con Él, no hay casualidades. Aquel que orquestó todo para que vaya al clímax y al final. Cuando creemos en Él y en su palabra, eso nos da propósito, eternidad, finalidad a nuestra vida, lo cual ningún sistema humano, existencialismo, humanismo, ningún sistema filosófico puede dar en esta vida. Solo Dios y su palabra nos da eso a nosotros. Paz, calma en medio de un mundo bestial lleno de turbulencias. Y la historia humana sigue. ¿Por cuánto tiempo más? No sabemos. No lo sabemos. Pero ojalá que usted pertenezca al reino. Cuando usted aceptó a Cristo y vive para el Señor en su vida, usted pertenece a ese reino. Un reino de justicia, un reino de gozo y de paz, dice el libro de Romanos. Por eso usted entregue siempre su vida a Cristo y no a ningún sistema bestial de este mundo. Y algún día usted estará con el venerable anciano, el anciano de días, por toda la eternidad. Y eso es lo que todos queremos. Amén. Dele un aplauso al Señor. Te invitamos los viernes a las 18:45 horas, domingos a las 7, 9:30 y 11:30 horas. Estamos ubicados en la Avenida Bolívar, 3300 Zona 3, Ciudad de Guatemala. Puedes seguir nuestras transmisiones en Facebook Live, los domingos a las 9:30 horas. Sintonízanos en Radio Cultural TGN, los domingos a las 11 horas. Para más información, descarga nuestra app. Visítanos también en www.nazaret.org.gt. Contáctanos.